vamos a entrar en materia y para eso nos acompaña nuestra gran amiga Olga Recio. Y hoy vamos a hablar de la importancia de los tejidos. Vamos a hablar de las características que tienen los diferentes tejidos. Hay veces que mucha gente, sobre todo en climas cálidos, tropicales, húmedos, como el de Panamá, muy húmedos, no se atreven a usar este tipo de material. ¿Cuáles son las ventajas, por ejemplo, que tú le ves a los tejidos? A ver, en los tejidos hay tres grandes grupos, que es un poco lo que vamos a hablar hoy. Y cada diferente grupo tiene diferentes características. Seguro. ¿No? Los tejidos que conocemos, que son pues como inicia todo tipo de tejidos, son los que provienen de las fibras naturales. Son los tejidos que vienen, pues, la lana, la seda, el algodón. Son todos esos tejidos que vienen o bien de plantas o bien de animales y que han sido procesados únicamente para extraer la fibra, generar un hilo y de ahí crear una trama, que es un tejido, ¿sí? Okay. Todos estos tejidos naturales, que son los primeros que se fabrican en el mundo, son, digamos, que los que más cualidades tienen para la persona, porque son tejidos, obviamente, que son mucho más cercanos a lo que sería nuestra propia piel, porque son más naturales. Entonces tienen una gran transpirabilidad, permiten que transpires muy fácilmente. Son tejidos que tienen cualidades térmicas, o sea que en verano te van a mantener fresco y en invierno te van a dar calor, van a contener el calor de tu propio cuerpo. Tiene esa versatilidad. Exactamente. Son tejidos que al tacto suelen ser muy agradables, aunque por ejemplo tienes el problema de la lana que a veces pica un poco, ¿no? Y puede generar alguna especie de zarpullido. Hola, tengo inquietudes sobre este tipo de telas. La realidad es que, por ejemplo, cuando siempre hablamos de fibras y hablabas de un hilo, pues por mucho tiempo igual también hablamos de pieles y de pelos. ¿Cómo es el proceso para sacar una piel o para sacar un pelo distinta a lo de una fibra, aunque vengan de recursos naturales? Ok. Por ejemplo, cuando tú hablas de pelo, hablas de por ejemplo, lo que sería los abrigos o las mangas o lo que se ve que tiene pelo, ¿sí? Ya bien sea de vaca, que el pelo es mucho más cortito, bien sea pues a lo mejor de un astracán o bien sea pues de leopardo o de cualquier animal que tenga pelo, eso se extrae en una curtiembre. Se agarra el animal, se le saca la piel, o sea, se pela el animal. Oh, wow. Con lo cual, cuando tú extraes la piel, extraes la capa de piel completa, o sea, lo que se llama la carne, ¿sí? El descarne, que es como la primera capa que hay entre la grasa y la piel, porque en esa piel es donde está incrustado el pelo. ¿Ok? Esa capa, o sea, cuando como le arrancas la piel al animal, hay procesos, ¿sí? No lo hagamos muy dramático, hay procesos, claro, tampoco imaginemos el animal ahí desgarrándose, pero hay procesos para cuando el animal ya está muerto, extraer, sacar esa piel. Eso se limpia, hay en diferentes procesos donde va pasando en la curtiembre y le van sacando lo que queda de grasa, lo que queda de carne, lo que queda de las diferentes capas que hay entre la epidermis y el pelo, hasta que queda una capa muy finita, que es la flora, que esa flora es la última capa donde está incrustado el pelo, ¿vale? Y ahí se hace el proceso para que el pelo tenga brillo, el proceso para que el pelo pues se le dé color, para que no huela, para que se conserve y eso no se pudra. Hay diferentes procesos donde tú tienes la piel en lo que se llama crosta, y bueno, pasa por diferentes procesos hasta que tienes la piel del pelo, ¿vale? Pero sí es cierto que arrancas la epidermis del animal. Cuando tú lo que quieres sacar es un tejido, por ejemplo, hablando de la piel de la oveja, ¿no? Donde tienes todos los ricitos. Mira, yo os podría haber traído algunas muestras para que vierais. En el próximo programa os traigo. Cuando tú lo que quieres es sacar la tela, el tejido, lo que haces es que esquilas al animal. Tú no le arrancas la epidermis, lo que haces es le cortas el pelo, como a un humano, le cortas el pelo. Con eso que tú cortas, se mete en una serie de máquinas que lo van desligando y creando unas fibras que se van como haciendo como una masa, y luego hay unos telares, hay unas máquinas directamente que lo que hacen es extraer, generar con torsión un hilo.
O sea, van retorciendo esas pequeñas fibras, porque cuando tú esquilas una oveja, por ejemplo, según la especie que sea de oveja, la fibra es, el pelo es más largo o más corto. Eso se desmecha y se contorsiona, o sea, dándole vueltas, se va generando un hilo, que puede ser más grueso, puede ser más fino, según los procesos. Ese hilo es el que luego, tramado, nos va a dar el pedacito de tela de lana. ¿Ok? Es una tela costosa. Todas las fibras naturales son mucho más caras que las fibras sintéticas, fundamentalmente porque el proceso de extracción es mucho más complejo y lleva más procesos, pasos, y porque además son más escasas. O sea, tú tienes una cantidad X de ovejas. Sin embargo, cuando tú generas una fibra sintética que proviene, por ejemplo, del petróleo, pues puedes generar la que te dé la gana. Puedes hacer lo que te dé la gana. Oiga, precisamente entonces hablábamos de 3 tipos y nos hablabas de las naturales, entonces vendríamos a hablar entonces de las sintéticas. Las naturales son las más recomendadas, sobre todo para los climas que decía Erika, o sea, para los climas de mucho calor. Porque, ¿Como el de Panamá? Como el de Panamá. O sea, lo ideal sería llevar linos, llevar algodones, llevar sedas, llevar fibras naturales. Pero obviamente al ser mucho más costosas, el mercado nos ofrece siempre las fibras sintéticas. El otro grupo del que te hablaba son las fibras manufacturadas. Los tejidos que provienen de fibras manufacturadas son tejidos manipulados o creados por el hombre, pero que provienen de extractos buscados especialmente para generar esa fibra. Por ejemplo, se extrae del tronco de un árbol una celulosa que con lo que se consigue con esa celulosa es crear una imitación a la seda. Entonces tú tienes una fibra parecida a la seda, pero que en realidad se ha extraído, se ha creado no sintéticamente, se ha creado a través de la mano del hombre de otro tipo de o sea que no es genéricamente, eso. Pero generalmente provienen de plantas. Pero visualmente, ¿se nota mucho la diferencia o no? A ver, generalmente, si conoces de tejidos, se nota, sobre todo a la hora del tacto se nota. Pero hay formas también de distinguirlas. Ahora te quiero preguntar algo que siempre me ha llamado mucho la atención y que sale en las películas que tienen que ver con los temas de la moda, que muchas veces, dependiendo de los cortes, pues las telas no son las indicadas para hacer ciertos trajes o ciertas caídas con ciertos... Bueno, claro, porque obviamente cada tipo de tejido tiene una estructura, un tramado y una contextura completamente diferente. Una seda tiene una caída y también depende del tipo de sedas, porque luego en los procesos se van creando diferentes tipos de estas mismas telas, ¿no? Entonces, pero una seda naturalmente de por sí tiene mucha caída, es una tela como muy fluida, muy babé. Si tú lo que quieres es crear un diseño que tenga una cierta estructura y un cierto volumen, no lo vas a poder hacer con un jorset de seda o con un crepe de seda, pero sí a lo mejor lo puedes hacer con un chantú de seda. O sea, se tiene que buscar específicamente ese tejido que te permita encontrar el efecto que uno quiere dar en el diseño. Los tejidos, por ejemplo, ¿con qué los puedes mezclar? O sea, ¿con qué telas van? O sea, ¿con qué otro tipo de telas van y con qué otros? No, ni se te ocurra. No, esto no es un tema de que la seda se puede mezclar con el lino, pero no se puede mezclar con el... No, esto es un tema del diseño, del estilo que se quiera buscar y de lo que uno en ese momento quiera generar con... Tengo una preguntita muy básica antes de terminar. Por ejemplo, ahora está muy de moda este tema de que es drill, pero está mezclado con algo de stretch. ¿Qué es lo que hace que el drill sea stretch? Claro, es que lo que pasa es que a raíz del tiempo, estos 3 grupos de tejidos que decíamos son los naturales, los manufacturados, que son los que crea el hombre a través de plantas, de buscar sustancias en plantas, y los sintéticos, que son los que directamente provienen del petróleo y del plástico, son completamente sintéticos. Cada uno tiene su parte buena y su parte mala. Entre las características buenas, por ejemplo, que tienen los tejidos sintéticos es que consigues pues que no se arruguen. Claro. O que la ropa dure más también. Que tengan mayor durabilidad. Entonces lo que se ha logrado, lo que se ha buscado es tratar de aplicar la característica buena del tejido sintético al tejido natural. Entonces, en ese caso, lo que se hace, por ejemplo, con el algodón, que es la base fundamental del jean, es que se le pone un poco de spandex o de poliamida, o depende de lo que se esté buscando, para darle stretch, porque el algodón de por sí
no es elástico. Seguro. Entonces, como tú lo que necesitas es que te dé este efecto de extenderse y contraerse, le aplicas, lo mezclas con un pequeño porcentaje de algún tejido sintético que te permita esta fibra elástica Para y lograr creas, ese tejido, el y efecto, creas pero ese efecto en un tejido de algodón. Cuanto más fibra sintética le mezclas, probablemente más stretch va a tener o menos. Ok, No. quiero hacer un segundo capítulo de esto, porque esto da mucho Vamos a más hacer un para hablar. segundo y os voy a traer la muestra Ay, de sí, las de lanas las- para a que ver, veáis las exacto. diferencias. Me encanta. Muchísimas gracias, Olga, por estar una vez más con nosotros e instruirnos en todos estos temas súper interesantes de la moda.